Gracias por regresar a sus lugares. Ahora queremos continuar y hablar acerca de cómo conquistar fuentes de irritación. Una cosa es perdonar plenamente a un ofensor y pedir perdón, pero luego, ¿qué sucede si nos siguen ofendiendo? De eso quisiéramos hablar ahora. Un día vino a casa un estudiante. Él había pedido perdón a sus padres y había perdonado plenamente a sus padres y decidió que iba a demostrarles que era una persona transformada. Y pensó que la mejor manera de hacer eso era ofrecerse voluntariamente a secar los platos. Así que mientras estaba secando los platos, de pronto un plato muy especial cayó de su mano y se rompió en 1000 pedazos ahí en el piso. Y la mamá inmediatamente se convirtió en su fuente de irritación. Le dijo: ¿cómo serás torpe? Siempre estás dejando caer todo. Y él consideró que eso era una acusación falsa, porque no siempre estaba dejando caer todo. Sin embargo, hay 3 maneras en que podemos responder a las fuentes de irritación. A propósito, una fuente de irritación es una frustración, un agente que produce frustración sobre la cual tenemos poco o ningún control. Una fuente de irritación puede ser una persona, puede ser el ambiente, puede ser un aguijón en la carne. Creo que sería apropiado que imagináramos si la fuente de irritación que Dios nos ha dado, ¿cuál es? La mayoría de nosotros tenemos por lo menos una fuente de irritación. ¿Cuál es? No vean a nadie, solo piénsenlo. Cuando esa madre hizo la acusación falsa contra su hijo, él tenía estas 3 posibles maneras de responder. Primero, se defendió a sí mismo. Estas son formas equivocadas de responder. No debemos defendernos a nosotros mismos frente a nuestros sentimientos. Podemos contestar preguntas, eso está bien, pero defendernos frente a las emociones generalmente causa más problemas. Él no lo sabía, pero su madre tenía una mente como computadora y cuando ella rompió ese plato, es como si saliera una tarjeta en su mente como computadora y en la parte superior había un título: cosas que mi hijo ha roto. Y eso era una anotación más en esa tarjeta. Por eso, cuando él dice: no siempre estoy dejando caer todo, ella se enojó aún más. Así que no trates de defenderte frente a las emociones. Espera silenciosamente y haz preguntas, pero espera. El número 2, otra manera de responder es culpar a otro. Él culpó a su hermano, dijo: mi hermano me empujó, no fue mi culpa, fue la culpa de él. Y cuando culpó a su hermano se convierte en su fuente de irritación. Y así están discutiendo. Y muchas familias están conectados así en serie. Está el padre que irrita a la madre irrita al hijo, el hijo irrita al hermanito, y el hermanito irrita al perro, y el perro irrita al padre. Y así dan vueltas y vueltas. Y luego alguien tiene que interrumpir esa secuencia. Y la solución final no es deshacerse del perro. La solución final es que alguien en la familia aprenda a responder correctamente a las fuentes de irritación conforme a la base bíblica. La tercera manera de responder es enojarse y guardarlo. Esa no es solución. Esas son 3 maneras incorrectas de responder a las irritaciones. Así que si estas son las incorrectas, ¿cuáles son las maneras correctas? Hay 3 respuestas correctas a las fuentes de irritación y creo que estas aparecen en su manual. Revisen y vean lo que Dios quiere que hagamos cuando experimentamos fuentes de irritación. Hay 3 pasos y cada paso tiene sus prerequisitos. El primer prerequisito es asegurar
que nuestra vida esté totalmente dedicada a Dios con todo lo que tenemos, de tal manera que podamos decir, yo le pertenezco a Él y todo lo que tengo le pertenece a Él. Él es el dueño de todo. Segundo, reconoce que Dios es más grande que cualquier fuente de irritación. Él es más grande que los vecinos, es más grande que el ambiente, es más grande que cualquier irritación y Él puede detenerlo en el momento que Él lo desee. Número 3, reconoce que Dios desea lo mejor para mí y por tanto Él tiene un propósito en lo que Él ha permitido que me irrita. Basado en esto, mi primer respuesta a una fuente de irritación debe ser agradecerle a Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Esto pudiera sonar muy sencillo, pero no es tan sencillo como suena. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna ponchadura en su carrera de automovilistas? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien, gracias. Muchas ponchaduras. ¿Cuántos de ustedes, lo primero que hicieron cuando vieron esa llanta ponchada o escucharon ese golpeteo, lo primero que dijeron fue, Dios, gracias por esta ponchadura? ¿Puedo ver sus manos? Por ahí hay algunos exalumnos. Un día, un pastor vino al seminario y escuchó este material y estaba asistiendo a una pequeña iglesia en una parte de Canadá para una serie de mensajes y en el camino sintió este golpeteo de una llanta ponchada y le dijo a su esposa y a su familia, saben que aprendimos en el seminario a darle gracias a Dios por las llantas ponchadas, pero también tenía que darle gracias a Dios por el torrente de lluvia que estaba cayendo. Así que él y su hijo se bajaron del auto y empezaron a levantarlo sobre un gato para quitar la rueda. Y no pudieron. Así que le dio gracias a Dios por eso. Y unos minutos más tarde se detuvo un camión y se bajó un viejo malhumorado y le preguntó ¿cuál es el problema? Y el pastor dijo, no logro quitar esta rueda. Y el hombre dijo, yo tengo el mismo tipo de auto y me pasó lo mismo hace unas semanas. Mira, hazlo de esta manera. Y lo jaló y lo quitó inmediatamente. Así que el pastor le dio gracias a Dios por este trailero. Y luego pensó, ¿cuál sería el propósito de que Dios permitiera esto? Y le preguntó al otro si era cristiano, después de que le dio las gracias por ayudarle. ¿Eres cristiano? Y en pocas palabras, ese trailero dijo, no, no lo soy, pero me gustaría hacerlo. Y el pastor tuvo el deleite de conducir a ese hombre a la salvación. Y ambos se fueron por su camino gozándose. Y cuando llegó a la iglesia, no presentó esa serie de mensajes con su mente, porque un mensaje preparado en tu mente alcanza otra mente, pero él preparó un mensaje en su vida, y un mensaje preparado en la vida alcanza a otra vida. Y él empezó a explicar cómo los principios de la palabra de Dios habían cobrado vida en su propia vida y en su experiencia, y cómo pudo darle gracias a Dios por las irritaciones, y cómo había podido limpiar su conciencia. Y estas cosas de las que hemos estado hablando en esta semana, para fines de la semana, Dios había obrado tan poderosamente en esa iglesia que varios de ellos derramaron lágrimas. Y uno de los diáconos se acercó con lágrimas de gratitud y le dijo al pastor, Dios ha obrado tan poderosamente en mi vida en esta semana. ¿Podría expresar mi aprecio a Dios y a ti regalándote 4 llantas nuevas? Y el pastor dijo, creo que sí. Y esa fue una más en toda una secuencia de beneficios que vinieron a ese pastor porque estuvo dispuesto a obedecer la Escritura y dar gracias a Dios por una llanta ponchada. La mayoría de nosotros no recibimos los beneficios de la vida cristiana porque simplemente no lo aplicamos en las áreas prácticas que tenemos ahí en la Escritura. ¿Qué sucede cuando tú y yo agradecemos a Dios por una fuente de irritación? Por extraño que suene.
Generalmente ocurren dos cosas en nosotros. En primer lugar, podemos entonces ser objetivos frente a lo que ha sucedido, en lugar de responder subjetivamente y emocionalmente y estar frustrados por dentro. Podemos ser objetivos. Segundo, y más importante, podemos ser creativos al explicar por qué permitió Dios que esto sucediera. Dios nos dará entendimiento y sabiduría si solo respondemos paso por paso de la manera correcta. Después de darle gracias a Dios por esta irritación, luego número 2, preguntamos, ¿hay algo que yo haya hecho para ocasionarlo? Hace años, un líder cristiano empezó a decir cosas acerca de mí y este ministerio que no eran correctos, y él se convirtió en una verdadera fuente de irritación. Finalmente, después de un par de años de esto, alguien me explicó por qué estaba haciendo esto. Era por algo que yo había dicho acerca de él unos 10 años antes, un juicio que yo me había formado respecto a él. Aparentemente le había llegado la noticia y yo comprendí que yo era la causa de esta fuente de irritación. Así que, primeramente, tuve que corregir mi actitud hacia él y segundo, le llamé por teléfono y le pedí que nos juntáramos y él estuvo dispuesto y cuando nos juntamos le dije que yo reconocía que estaba muy mal en cuanto a mi juicio de él años antes y le pedí que me perdonara por mis malas actitudes contra él. Y él me perdonó y luego rápidamente me dijo, ¿sabes, Bill? Yo debía haber hablado contigo mucho tiempo antes. Y luego platicamos y él me dijo, pues yo no entendí lo que estabas haciendo. Y le expliqué y dijo, yo no entendía aquello y no entendía esto. Y resolvimos todo el problema. Y ¿sabes por qué Dios permitió que él se convirtiera en una fuente de irritación? Porque daba la casualidad de que él estaba parado en una puerta de oportunidad y esa puerta de oportunidad permanecía cerrada mientras él tuviera ese sentimiento contra mí por lo que yo le había ofendido en esa área y cuando pudimos resolverlo entonces Dios pudo abrir esa puerta de oportunidad para muchas personas y creo que muchas veces esas fuentes de irritación han sido diseñadas simplemente para aumentar el alcance y la oportunidad para nuestra vida y nuestro ministerio para testificar para el Señor. Pero aquí hay un tercer paso y supongamos que tuvimos toda la razón, que nada hemos hecho mal para causar esta irritación. Simplemente ahí está y no hay nada que hayamos hecho. Entonces podemos hacernos dos preguntas. ¿Qué carácter quiere desarrollar Dios en mi vida a través de esta irritación? ¿Y qué fruto desea de mi vida como resultado de eso? Por ejemplo, Mateo 5, 3 al 12 explica estas bienaventuranzas que Dios desea desarrollar en nuestras vidas. Actitudes piadosas. Y estas se desarrollan hermosamente a través de las fuentes de irritación. Por ejemplo, cuando hay una irritación que viene, eso es humillante. Y eso nos humilla. Y Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Además, esta irritación nos permitirá quebrantar nuestro corazón por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Un día, una estudiante me dijo, ¿por qué me permitiría Dios nacer en una familia donde mi madre ha estado en hospitales psiquiátricos desde hace 18 años, mi padre no es cristiano, y todas estas presiones en nuestra familia? Y le dije, Dios ha permitido esa irritación para ti porque quiere desarrollar entendimiento, sabiduría y carácter en tu vida. ¿Por qué no haces que tu meta sea ayudar a tu mamá a conquistar sus problemas mentales? Y preguntó, ¿cómo puedo hacer eso? Y le dije, pues lo primero es explicarle a tu madre que hay una cosa que no se le ha explicado a ella, que ella es responsable de sus actitudes. Ella no es víctima, es responsable por sus palabras, pensamientos, acciones y actitudes. Y cuando esa hija, de una manera amable y sensible, pudo ayudar a su propia madre a ver su responsabilidad, esa madre entonces llegó a una libertad mental y a la salud.
Y ese padre diría a todos ustedes, mi hija no solo ayudó a mi esposa, sino que me ayudó a mí a llegar a la salvación. Para cuando esa hija había terminado la preparatoria, tenía más sabiduría, más entendimiento, más capacidad para trabajar con las personas que muchos decanos, por lo que Dios había hecho en su vida a través de las fuentes de irritación que Él permitió en su vida. Y luego, tercero, la irritación nos obliga a aprender mansedumbre. Y llegaremos a eso dentro de un minuto. Pero la mansedumbre es una cualidad importante que tenemos que tener. Y luego nos motiva a tener hambre y sed de justicia para ver lo que dice la Escritura. Nos ayuda a tener un espíritu perdonador, nos ayuda a aclarar las motivaciones de nuestro corazón y ser puros en nuestro corazón. Nos enseña a ser pacificadores, conduciendo a otros a Cristo, y luego nos permite tener gozo en la tribulación. Con estas cualidades desarrolladas en nuestra vida, seguimos siendo como ese diamante o ese rubí que refleja luz, cualquiera que sea la superficie que las personas observen. Y toda la meta es que podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando éstas se encuentran en nuestra vida, entonces tenemos la recompensa de responder adecuadamente a las fuentes de irritación. Todo este asunto de fruto, permítanme ilustrar uno o dos de estos. Cuando yo era joven, durante un tiempo, tuve que compartir una pieza con un hermano menor. Y yo trataba de conservar el orden ahí, pero a él no le interesaba. Y yo intenté todo lo posible para lograr que él tendiera su cama en la mañana antes de salir del cuarto, y no lo hacía. Finalmente, una mañana, yo estaba contemplando esa cama desordenada y Dios empezó a hablar conmigo acerca de esta irritación. Y sé que era Dios, porque a mí nunca se me hubieran ocurrido estas ideas. Dios parecía decirme: Bill, ¿amas a tu hermano? Y muy inocentemente dije: sí, sí lo amo. Y luego vino esta idea: ¿por qué no manifiestas tu amor por él y lo demuestras para ti y para tu hermano tendiendo su cama? No se lo demuestres a él, solo demuéstralo para ti mismo. Esto era algo nuevo, así que recuerdo haber tendido su cama y 2 o 3 veces tuve que recordarme: lo estoy haciendo para demostrarme a mí mismo que amo a mi hermano. Y al día siguiente yo tenía la cama de arriba, y al día siguiente bajé de la cama y ahí estaba esa cama inferior desordenada. Y el Señor me preguntó: ¿todavía amas a tu hermano? Sí. ¿Por qué no te demuestras para ti mismo que sigues amando a tu hermano y le tiendes su cama esta mañana? Así que lo hice. Y el tercer día salí de la cama y ahí estaba otra vez la cama desordenada, y me vino un pensamiento horrible: ¿qué sucederá si tengo que tenderle su cama por el resto de mi vida? Y luego vino el pensamiento de parte del Señor: ¿piensas amar a tu hermano durante el resto de tu vida? Ah, sí. Pues, ¿por qué no demuestras para ti mismo que piensas amar a tu hermano durante el resto de tu vida tendiéndole la cama esta mañana? Y después de 3 o 4 días más de tenderle la cama, desarrollé un amor por él que no había tenido antes. ¿Y por qué lo tenía? Porque había invertido voluntariamente mi tiempo y energía ayudándole a él. Y donde está el tesoro de un hombre, ahí estará también su corazón. Pero además, él aparentemente había percibido ese amor y el ejemplo, y él empezó a tender su cama. Ahora, si lo tiende o no, no es importante. Lo importante es que Dios me estaba enseñando a amar. Me escribió lo mismo un dentista. Dijo: tengo un problema, he intentado de todo para que mi esposa no ponga esos ganchos sobre la puerta de la recámara. Cada vez que suena, cierra la puerta, golpean esos ganchos. Podría haber pensado en tener ganchos forrados con tela, pero eso no existía en aquel tiempo. Y ahí estaban los ganchos en la puerta. Y dice: súbitamente, cuando escuché esa idea, pensé: ¿cómo puedo convertir estos ganchos en una motivación para la piedad?
porque realmente eran una fuente de irritación. Y inmediatamente pensó en un versículo de la Escritura, 1 Corintios 13, si tuviera lengua de hombres y de ángeles, y diera todos mis bienes a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, soy como ganchos que retiñen. Esa es una paráfrasis. Dijo, de ahí en adelante, cada vez que escuchaba el ruido irritante de esos ganchos que retiñen, era un recordatorio inmediato de cómo era yo, sin amor. Y dice, empecé a deleitarme en ese mensaje continuo que Dios me daba a través de esos ganchos que retenían. Y cuando recibió ese mensaje, su esposa empezó a quitar los ganchos y a regresarlos al closet. Lo importante no era que los hubiera quitado, lo importante es que él aprendió cómo tomar una irritación y convertirla en una motivación para amar. ¿Y por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué es tan importante que tú y yo entendamos esto y lo apliquemos? Porque probablemente ningún otro principio comunicará tanto a las personas que nos rodean lo que es el cristianismo más que esto. Un día, un padre vino y estaba tan desalentado porque su hijo de 21 años no tenía ningún interés en las cosas espirituales. Y ese padre escuchó con mucha atención este tema y regresó a casa y tuvo oportunidad de aplicarlo. Un día su hijo estaba ahí en la cocina, en el refrigerador, sacando un molde de gelatina. Y su padre y madre estaban en la cocina y súbitamente se resbaló la gelatina y botó sobre el piso. Y el hijo se preparó para lo que vendría. Y estaba acobardado porque sabía que su padre le golpearía o le gritaría. Y en lugar de eso, ese hijo, asombrado, oyó que su padre dijo, está bien, hijo, yo te ayudaré a recogerlo. Y el padre se puso de rodillas y empezó a ayudarle a limpiar eso. Y ese hijo de 21 años dijo a otro miembro de la familia, que fue el que me lo contó a mí, cuando yo vi eso en mi padre, comprendí que mi padre tenía algo que yo deseaba tener. Y el hijo desarrolló interés en que el padre le enseñara acerca de Cristo. Yo creo que Dios nos dará a cada uno oportunidades de aplicar este diagrama en torno a 1 de Pedro 2, 18 al 24, que dice así, siervos, someteos a vuestros amos con toda reverencia, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto es digno de elogiar. Si el hombre por su conciencia delante de Dios soporta sufrimiento injustamente, porque qué gloria es si siendo bofeteados lo soportáis pacientemente, eso se espera, pero si haciendo lo bueno sufren y lo toman con paciencia, esto es aceptable delante de Dios, porque para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, habiendo muerto al pecado, vivamos para Dios, porque por sus llagas fuimos curados. Igualmente, esposas, respondan a sus maridos, maridos a sus esposas, hijos a sus padres, porque cuando nuestros caminos agradan al Señor, Él hará que nuestras fuentes de irritación estén en paz con nosotros. A Dios le interesa más lo que sucede contigo y conmigo, aún que el que lo hace. Por eso es tan importante aprender este principio. Pedro fue el que una vez dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, eso sería suficiente, y Jesús le enseñó lecciones profundas sobre lo que significa sufrir, lo que significa aprender a ser piadoso. Por eso Pedro nos da un mensaje tan rico sobre cómo conquistar heridas y ofensas e irritaciones de otros. ¿Qué haremos con esta palabra mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre?
mansedumbre es tan importante que Dios dice que solo los hombres que tienen mansedumbres serán guiados en justicia. Solo los que tienen mansedumbre recibirán de Dios el Evangelio. Él vino a proclamar el Evangelio a los mansos. Dios dice a las mujeres, si tienen un espíritu de mansedumbre, esto es de gran valor delante de Dios, es de gran hermosura para ti, y para los varones es una fuerza para ustedes. Se necesita un hombre fuerte para que sea manso. Jesús dio solo una definición de cualidad de carácter respecto a sí mismo. Dijo, yo soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Esto es que hace sea una actitud de mucha importancia. ¿Y qué es mansedumbre? Un día llamó un estudiante universitario y dijo, Bill, ¿me podrías ayudar? Mi padre y yo estamos peleando de nuevo. Y él está bebiendo y todo. Y le dije, tengo 3 años tratando de ayudarte y no hemos llegado muy lejos. Así que, si no te molesta, me gustaría hablar con tu padre. Dijo, mi padre no va a querer hablar contigo. Le dije, vamos a probar. Así que le llamé a ese padre y le dije, tu hijo me ha pedido ayuda y no estoy seguro de que pueda ayudar a tu hijo. ¿Me podrías ayudar a mí a ayudarle a tu hijo? Y él dijo, con mucho gusto, mi hijo necesita ayuda. Así que le dije, vamos a vernos el próximo lunes por la noche, y el padre aceptó. El lunes por la tarde recibí una llamada del joven. Me dijo, espero que estés preparado para un conflicto en grande en su oficina esta noche. Le dije, ¿por qué? Porque cuando supimos que nuestro padre iba a hablar contigo, pensamos que iba a decir cosas acerca de nosotros que no son ciertos, así que toda la familia va a ir para defenderse. Yo nunca había tenido una experiencia así antes. Esa noche vino toda la familia en fila, marchando a mi oficina, y los conduje a una mesa redonda donde todos nos sentamos. Yo estaba aquí y le dije al padre, estamos aquí porque tú quieres una familia de éxito, ¿no es así? Y él afirmó, así es. Le dije, solo para que todos sepamos lo que es una familia de éxito, quisieran cada uno de ustedes tomar una hoja y anotar su definición de una familia de éxito. Yo estaba haciendo tiempo. Y empezaron a escribir sus definiciones de una familia de éxito, y no podía usar ninguna de las definiciones. Las recogí y las empecé a leer, y todas las definiciones culpaban a otros. Por ejemplo, el padre decía, una familia de éxito es donde los hijos no están tratando siempre de evadir el trabajo. Uno de los hijos escribió, una familia de éxito es donde el padre no te está gritando, y la madre, una familia de éxito es donde hay un poco de gratitud y aprecio por las cosas que haces en la casa, y así sucesivamente. Cada uno tenía sus quejas respecto a los demás en su definición, y todos en la familia dijeron, una familia de éxito es donde no hay ira y mucho pleito y conflicto, y todos estaban de acuerdo en ese punto. Y lo que es más, esto es precisamente lo contrario de la mansedumbre. Si tenemos mansedumbre, conquistaremos la ira. Si tenemos ira, significa que nunca hemos entendido lo que es mansedumbre. Las dos cosas son opuestas. Así que les dije, vamos a conquistar la ira esta noche. Y los pasos precisos que dimos esa noche para conquistar la ira son las mismas que vamos a ver aquí en los próximos minutos para identificar la causa de la ira y conquistarla. Y quiero recalcar lo importante que es para ustedes conquistar la ira. Como mencioné antes, 2 cosas desean los jóvenes más que ninguna otra cosa. Una de ellas es poder conquistar la ira. Una de las cosas más devastadoras que puede hacer un padre o una madre es disciplinar a su hijo con ira. Una de las cosas más importantes para ustedes, muchachas, si están pensando en matrimonio, es nunca salir con alguien que no controla su ira. Dios dice eso en Proverbios 22:24. Dice, no hagas amistad con un hombre iracundo y no irás con un hombre furioso. Lo que significa, jóvenes, que si ustedes quieren prepararse para el matrimonio, lo más importante es que aprendan a conquistar la ira. Ahora, les pregunté a los miembros de la familia, quisieran tomar una hoja
y anotar en esa hoja todos los derechos que tienen como miembro de su familia. Así que empezaron a anotar. El padre tenía derecho de descansar cuando llegaba del trabajo. La madre tenía derecho de recibir aprecio y los hijos tenían derecho de expresar su propia opinión, vestir la ropa que quisieran, escuchar la música que quisieran y 3 alimentos completos al día con variedad. Todos estos derechos que cada miembro de la familia tenía. Entonces les dije, ahora vamos a retroceder a la última vez que perdieron el estribo y vamos a analizar esto. Vamos a anotar la ocasión más reciente en la que se enojaron, a ver si no es cierto que se enojaron porque alguien violó alguno de sus derechos. Y efectivamente, cada uno podía identificar su enojo con una violación, un pisoteo de su derecho. Y tú podrías hacer lo mismo. Recuerda la última vez que te enojaste y ahí hay un derecho que alguien no respetó. Por ejemplo, posiblemente alguien te hizo esperar esta noche y te enojaste. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho de planear tu propio horario y no que lo planee otra persona por ti. O alguien mete su coche delante del tuyo en el tráfico y te enojas. ¿Por qué? Porque tú tenías derecho a ese espacio en el pavimento, no ellos. O alguien te engaña y te quita algo. Tú tenías derecho a eso y no ellos. Y cualquier cosa que pudieras recordar son cosas que nos hacen enojar porque son derechos personales. ¿Cómo podemos deshacernos de la ira? La eliminamos traspasando nuestros derechos. No desechamos nuestros derechos, los traspasamos a Dios. Y esta no es idea mía. Le expliqué a cada uno de esos miembros de la familia. Mira, en Filipenses 2:5 se nos dice, haya en vosotros este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, esta actitud mental que había en Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todos sus derechos y aceptó ser esclavo y vivir una vida de obediencia total al grado de morir en la cruz. Y Él hizo eso para demostrarnos a ti y a mí cuál debe ser nuestra actitud mental. Así que vamos a visualizar cuál debe ser nuestra actitud. Vamos a apilar aquí nuestros derechos de relajarnos, de descansar, de dormir, de tener alimentos, de tener amistades, posesiones y todas estas cosas y las amontonamos sobre este altar. Y ahora vamos a orar y cada uno orará para decir, Dios, te entrego mis derechos, te entrego mi derecho a dormir una noche completa, te entrego mi derecho a mis posesiones, te entrego mi horario, mi música, mis afectos, todas estas cosas diferentes. Y si le entregas tus derechos a Dios, más vale que le entregues la propiedad también, porque los derechos y la propiedad van juntos. No podemos entregarle nuestros derechos sin entregarle propiedad. Así que le entregamos la posesión de nuestro auto, de nuestra cuenta bancaria y todas estas cosas y los derechos que los acompañan. Luego, separar responsabilidad. No le des a Dios la responsabilidad. Él nos dará la gracia para cumplir con nuestra responsabilidad. Eso es otra cosa. Derechos y responsabilidades deben definirse. Por ejemplo, padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a ser respetuoso de los adultos, pero tienes un derecho de esperar que te respeten. Ahora, observen la fina diferencia. Debes ceder tu derecho a que tus hijos te respeten, pero debes cumplir tu responsabilidad de enseñarles a ser respetuosos. En otras palabras, estás ganándote el derecho de ser respetado, pero estás cumpliendo tus responsabilidades. No estás exigiendo que te respeten solo porque tienes ese derecho. Les estás entregando eso a Dios, pero cumpliendo tu responsabilidad de enseñar respeto. Y una vez que le has entregado a Dios tus derechos, el derecho a comer, a dormir, a la salud, a todas esas cosas, balancea las expectativas. Digamos que le entregamos a Dios en esta noche, ahora mismo, todo nuestro derecho al alimento. Así que no tenemos ya el derecho a 3 alimentos al día. Y digamos que mañana no tenemos
tiempo de comer porque Dios nos conduce a hacer otras cosas, o no tenemos el dinero para comer, o no podemos comer porque no nos sentimos bien, o porque Dios nos ha llamado al ayuno por ese día. Y muchos me han dicho que han recibido mucho más beneficio de sábado y del viernes sin alimentarse. Pero si Dios te impulsa a eso, entonces dale gracias a Dios. Tú no esperabas este derecho. Si Dios te permite comer, le das gracias a Él por el privilegio de comer. Ya no es derecho, es un privilegio que tú recibes y haces para su gloria. Así que agradecemos a Dios los privilegios, no los exigimos, pero le entregamos a Dios nuestros derechos. Si cedes a Dios tu derecho a dormir una noche completa y luego algo te despierta esta noche a la mitad de la noche, le das gracias a Dios por la medianoche de sueño. O si Él te da una noche completa de sueño, le das gracias por el privilegio de una noche completa de sueño. Esa es la clave para saber si has entregado tus derechos a Dios. Es si estás preparado anticipadamente para darle gracias, suceda lo que suceda. Si le has entregado tu hogar a Dios y estás preparado para decirle a Dios, si Él protege ese hogar, le das gracias. Si algo sucede, se quema, se incendia o se pierde, le das gracias a Dios por eso. En todo, dad gracias. Esta es la base de Lucas 9:23, cuando dice, si alguno viene en pos de mí, tome su cruz diariamente y sígame. Negarnos a nosotros mismos es diferente a la abnegación. La abnegación es restringir algún privilegio o derecho que tenemos. Pero negarse a sí mismo es entregarle a Dios todo nuestro ser. Y Dios quiere que tú y yo hagamos lo que hizo Jesús, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz diariamente y le sigamos. Así que, volviendo, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es tomar todos nuestros derechos, todos ellos, para colocarlos sobre el altar de Dios y decir, Dios, de este día en adelante, estos ya no son mis derechos, son tus derechos. Si tú quieres devolvérmelos, te lo daré las gracias. Y si no, te daré las gracias. Lo que tú quieras, yo te daré las gracias anticipadamente por ello. Y creo que cuando hacemos eso, empezaremos a ver que Dios hace algo poderoso en nuestra vida. Quisiera tener tiempo de leerles la historia de la piña. Ahí hay una demostración de un misionero con una experiencia muy emocionante. Él tenía derecho a esas piñas que había cultivado. Le llevó 3 años cultivar esas piñas. Y cuando maduraron, los nativos se lo robaron. Y él se enojó e intentó toda clase de cosas para proteger esas piñas. Y nada dio resultado hasta que entregó esas piñas a Dios. Y luego dijo, ahora Dios, te voy a entregar las piñas a ver qué puedes hacer tú. Y el relato emocionante de lo que sucedió tiene un final doble, tan emocionante, que ha causado que miles de personas se regocijen en el Señor a través de la vida de Él, porque es lo mismo que sucederá en tu vida y en mi vida. Dios va a escribir toda clase de últimos capítulos si tan solo le cedemos nuestros derechos y propiedad y luego le damos gracias, suceda lo que suceda. Yo quisiera ilustrar con estos últimos 2 diagramas en un dibujo a gises. Así que estaremos haciendo esto y ustedes pueden escuchar y aplicar lo que escuchan. Cuando tuve el privilegio de ser director de jóvenes en una iglesia, un día vino una estudiante y me dijo, Bill, tú hablas de fuentes de irritación. ¿Qué haces cuando una hermana menor es más grande que tú? Y esta hermana toma mi ropa y se la pone, lo estira y luego los hace bola y lo avienta
abajo de mi cama. Y cuando trato de vengarme con ella por eso, mi mamá se enoja conmigo. Así que tenemos toda clase de conflictos y luchas. Y me preguntó, ¿qué hago? Y le pregunté, ¿has contemplado alguna vez la posibilidad de entregar tu ropa a Dios? Y me miró de una manera muy extraña y dijo, ¿darle mi ropa a Dios? Y tenía una mirada muy extraña en su rostro y sabía lo que estaba pensando. Darle mi ropa a Dios no le quedarían a él tampoco. Le dije, yo sé que suena algo extraño, pero quiero que pienses en la escena de Abraham allá en Génesis capítulo 22. Y ahí Abraham recibió la orden de parte de Dios. Quiero que tomes a tu hijo, Isaac, a quien amas, y llévalo a un viaje. Y quiero que construyas un altar y quiero que lo coloques y entregues a tu hijo a mí. Y Dios se acercará conmigo, para hacer lo mismo. Dirá, yo quiero que tomes aquello que más amas y quiero que lo lleves al lugar que yo te indique. Quiero entonces que lo sacrifiques a mí. Y ¿sabes lo que Dios hará? Tocará aquello que más amas. A través de los años Dios se ha acercado a mí y ha señalado con su dedo lo que yo más amo. Y me ha dicho, yo quiero esto ahora. Y las cosas que le he entregado a Él las ha devuelto de una manera que yo nunca hubiera podido imaginar. Pero aquellas cosas que no le entrego a Él, las pierdo de todas maneras, lo cual es una experiencia asombrosa. Le dije a esta muchacha, tú entregas tu ropa a Dios, se convierten en propiedad de Él. Y una cosa que descubrirás es que Dios cuida muy bien su propiedad. Y además, no tendrás que preocuparte más porque solo tienes una responsabilidad secundaria, la responsabilidad primaria le pertenece a Dios. Así que ella entendió el programa y fue y le dijo a Dios, Dios, yo te entrego mi ropa y tú puedes hacer lo que tú desees con esta ropa. Y si mi hermana los respeta y los cuida y los usa, te agradeceré por eso. Y si no, también. Y una clave de dar algo a Dios es que estés preparado para darle las gracias, suceda lo que suceda, y entonces realmente les estás entregando las cosas a Dios. Y ella se fue y regresó días más tarde, muy emocionada, y dijo, Dios da excelentes resultados. Bill, es emocionante. Le dije, ¿a qué te refieres? Dijo, yo no le dije a mi hermana lo que había hecho porque pensé que se iba a aprovechar, pero desde entonces no ha tomado más que una sola blusa y por primera vez después de usarlo, lo planchó, lo colgó en un gancho. Y le dije, así que has experimentado lo que Dios promete, que Él cuida de lo suyo, de sus posesiones. Y si tan solo confiamos en Él, con estas cosas, ¿qué libertad tendremos en nuestra vida? Dios realmente no quiere que tú y yo poseamos nada, porque todo lo que poseamos muy pronto nos poseerá a nosotros. Por eso quiere que seamos simplemente mayordomos de aquello que Él nos confía, no que lo reclamemos como nuestra posesión. Después de que esta señorita entregara su ropa a Dios, vio cómo Dios obró a través de la ropa, entonces tuvo libertad de entregar a Dios sus amistades y sus noviazgos y
sus posesiones y otras áreas, y tuvo una gran libertad de la ira y de la ansiedad, y pudo ver cada vez más lo poderoso que era Dios en estas áreas. Yo aprendí esta lección cuando era estudiante de prepa. Un día estaba sentado en la iglesia ocupándome de lo mío, y Dios empezó a mostrarme esto en la Escritura, y primeramente trajo a mi mente Mateo 6, 19 al 21. Ahí leemos que no acumules tesoros sobre la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde el orín y el moho no corrompe, ni entran ladrones para robar, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Yo sabía que mi tesoro y mi corazón estaban bien guardados en el primer Banco Nacional de LaGrange. Y en una ocasión escuché un mensaje acerca de la segunda venida de Cristo, y cómo sería trágico eso. Tendría que dejar atrás todas estas posesiones. Y Dios sabía que me importaban más los tesoros terrenales que las riquezas eternas. Así que Él me impulsó a regalar esas cosas y entregárselas a Él. Y Él me hizo pensar en ese versículo de Malaquías 3:10. ¿Robará el hombre a Dios? Y la respuesta es no, pero vosotros me habéis robado. Y preguntas, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Traed los diezmos al alfolí y probadme en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y yo sabía a qué se refería, porque desde que estuve en la primaria, yo había ahorrado todo el dinero posible. Cada peso lo ponía en una cuenta bancaria, de modo que para cuando llegué a preparatoria, yo me sentía bastante seguro, muy cómodo con todo este dinero que yo había acumulado con el paso de los años. Y Dios sabía que ese era mi tesoro sobre la tierra. Sabía que ahí estaba mi corazón. Y al principio pensé, pues sé que nunca diezmé sobre esto, así que, ¿qué te parece? Te doy el 10%. Y de alguna manera como que eso no le impresionó mucho a Dios, y le dije, te doy la mitad. Y luego llegó este versículo, probadme en esto, dice el Señor, como si el Señor me dijera, ¿cuánto quieres que yo me muestre poderoso a favor tuyo? Los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrarse poderoso a favor de aquellos cuyo corazón es perfecto delante de Él. Y el corazón perfecto no es el corazón que no peca o que no tiene ninguna falla, sino que es el corazón que no retiene nada, no guarda nada para sí. Y decidí ese día probar al Señor, porque Él nos invita a probarle. Yo no quería dinero a cambio, yo quería fe a cambio. Estuve leyendo la biografía de grandes creyentes en esos días y vi que todos los grandes creyentes tenían fe. Y yo sabía que a mí me faltaba fe. Así que le dije, Señor, yo te voy a entregar este dinero a ti y dame fe a cambio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la persona que se acerca a Dios debe estar firmemente convencido respecto a dos cosas. Primero, que Dios vive. Y segundo, que vale la pena invertir tiempo buscando a Dios. Y yo diría, especialmente a los jóvenes, si tú quieres que Dios se muestre poderoso a favor tuyo, lo mejor que podrías hacer es tomar aquello que tienes. Si tienes ahorros,
Mi padre creía que lo iba a usar para la universidad. Prueba a Dios. Dáselo a Él. Haz un sacrificio importante y descubrirás que Dios hará cosas en tu vida que jamás hubieras imaginado posible. Pero espera fe a cambio, no dinero. Haz tesoros en el cielo y dice que Él derramará no dinero, sino bendición. Y Dios recibe lo que le entregamos. Al siguiente año, después de que le entregué eso a Dios, tuve el gozo de que Dios abriera las ventanas de los cielos para derramar bendiciones de manera asombrosa, 4 tantos de lo que yo había dado a Él. Y luego, al tratar de dar al Señor, Él nuevamente derramó más. Y una noche yo regresaba a casa en el auto que Él había provisto y estaba tan lleno de gozo que estaba contemplando la hermosa noche iluminada por la luna y le dije, Señor, por un momento yo estaba tan lleno de gozo que creía que iba a reventar mi corazón de gozo y le dije, Señor, ya no soporto más, deja de bendecirme. ¿Alguna vez has tenido que decirle a Dios que te deje de bendecir? Pero eso fue exactamente lo que Dios quería hacer, porque dice que servimos no a un Dios cualquiera, sino a un Dios extraordinario. Y Él no quiere que tú y yo vivamos vidas ordinarias. Así que Él hará cosas extraordinarias para demostrar su poder. Y yo usaba ese auto para servirle a Él, transportando jóvenes ahí en la ciudad. Y varios años después, Dios me había bendecido con este auto y de repente falló el motor. Y me extrañó porque yo acababa de invertir dinero y tiempo reparándolo y yo me preguntaba qué sucedería. Así que orillé el carro, me iba a bajar y asomarme bajo el cofre para ver qué andaba mal, pero era muy oscuro y además no sabía ni qué buscar, así que me asomé al espejo retrovisor y venían las luces de un vehículo a muy alta velocidad. Sabía que venía a prisa porque aumentaba su tamaño muy rápidamente y yo me preguntaba si me vería porque estaba en mi carril y me asomé otra vez y veía que se acercaba, así que encendí las luces y me asomé de nuevo. Y pensé que sería mejor prepararme para este nuevo impulso que vendría, así que me bajé en el asiento para que no dañara mi cabeza. Eso fue antes de que hubiera apoyos para la cabeza. Y tomé el volante para dirigir el coche con este nuevo poder. Y unos segundos más tarde se oyó un fuerte golpe y fui botando por la carretera hacia una zanja. Y me bajé y analicé este nuevo diseño de acordeón. Y luego fui para ver al otro conductor y él estaba bien, había sido un camión el que me pegó. Así que le dije, supongo que no voy a ningún lado con este auto, voy a hablarle a una grúa. Y yo iba corriendo por el camino para hablarle a una grúa y tenía tanto gozo que iba cantando. Y yo sé, cuando digo esto, la gente me mira muy raro. Sé lo que están pensando. ¿Estás seguro que bajaste suficientemente la cabeza? ¿Cómo puedes estar tan feliz cuando te acaban de hacer destrucción el carro? Pero yo estaba feliz porque sabía que había dedicado ese auto al Señor. Y por primera vez yo tenía libertad porque no había sido culpa mía. Así que
de todo corazón yo podía decir, Señor, ese era tu auto. Si tú quieres destruir tu auto, yo no tengo ningún problema. Y yo sentía tanta libertad que nunca lo había experimentado antes. Y de ahí en adelante yo no quería ser dueño de nada. Porque cuando yo era dueño, yo tenía la responsabilidad primaria. Pero si se lo entregaba a Dios, Dios tendría la principal responsabilidad y mi responsabilidad solo es secundaria. Y eso fue maravilloso para mí, pero yo quisiera que cada uno de ustedes supiera que ustedes no tienen la principal preocupación o cuidado de las cosas que Dios quiere que le entregues a Él. Incluso Dios se deleita en todas las épocas en mostrar su poder cuando a través de las cosas que le entregamos a Él. Un día Dios le llamó la atención a Moisés allá en el desierto y le dijo, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés tenía un cayado en su mano, cayado de pastor. Y Dios dijo, quiero que lo arrojes, Moisés. Así que él lo arrojó en tierra. Y eso representa nuestro sustento, nuestras posesiones, nuestro futuro, nuestra autoridad. Y al arrojarlo, se convirtió en una serpiente venenosa. Y Moisés huyó de su presencia. Y siempre que tú y yo nos aferramos a una cosa, eso estará lleno de veneno y potencial para la amargura. Pero una vez que huyó, Dios le dijo, ahora cuidadosamente tómalo de nuevo. Y Dios nos dirá en qué momento debemos tomar las cosas otra vez. Y Moisés cuidadosamente lo tomó y lo puso en su mano otra vez y se convirtió de nuevo en cayado. Ahora, ¿por qué le dijo Dios que lo arrojara y que lo tomara de nuevo? Porque de ahí en adelante nunca se refirió Moisés a ese cayado como su cayado, sino que siempre de ahí en adelante era la vara del Señor. Y esa fue la vara que puso sobre el mar y se abrió el mar. Y hizo muchas proezas poderosas con eso mismo que había arrojado. Y de la misma manera Dios te dice a ti, quiero que pongas a mis pies tus amistades, tus posesiones, y tu salud, y tu horario, y tu futuro, y todas estas cosas, y Dios obrará de manera sobrenatural a través de ti. Solo cuando le entregamos a Él estas cosas, lo hará. Y Él no necesita nuestro dinero, Él no necesita nuestras posesiones, pero no puede obrar sobrenaturalmente mientras no soltemos esas cosas, como con los peces y los panes de ese niño. Solo cuando los entregó al Señor pudo Él repartirlos y multiplicarlos y alimentar a las multitudes. Si tan solo hiciéramos eso con nuestras cosas, ¿cuánta diferencia habría? Después de que entregué ese auto, Dios lo devolvió y unos días más tarde recibí una llamada. Más bien eran semanas después, una llamada, y el hombre me dijo, Bill, ¿podrías utilizar una vagoneta? Le dije, creo que sí. Pues quisiéramos regalarte una vagoneta para tu trabajo. Y me entregaron eso. Y poco tiempo después, otro hombre llamó y me dijo, ¿te serviría un Lincoln con aire acondicionado? Le dije, pues, ese es un coche muy costoso. Dijo, pues, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes usarlo o venderlo e invertir el dinero en tu obra. Y fui por ese auto. Y después llamó otra persona y me dijo, ¿podrías utilizar una vagoneta? Y le dije, pues ya tengo una. Pues quisiéramos regalártelo para que hagas lo que tú quieras.
así que no me gusta rechazar los regalos y fui por ese auto. Y luego me llamó una difusora. Dijo, oye Bill, ¿qué te parecería un auto muy veloz para tu obra? Y sí, era un auto muy veloz. Corría a 120 en segunda con el freno de mano. Para no hacer el cuento largo, un día yo estaba en mi escritorio revisando títulos de propiedad. Y recuerdo ese versículo, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y eso era literalmente cierto, porque no había lugar en mi cochera para 7 autos. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos cuyos corazones son perfectos delante de Él. Dios quiere demostrar su poder. Es un Dios sobrenatural, es un Dios extraordinario. Él no quiere que ningún creyente lleve una vida ordinaria, pero no puede obrar de una manera sobrenatural hasta que le entregamos todo. Y Él quiere burlarse de los dioses falsos de la era con lo que le entregamos a Él. Allá en Egipto adoraban el Nilo, así que Dios convirtió el Nilo en sangre. Adoraban ranas, así que Dios les dijo, ¿les gustan las ranas? Y llenó su tierra con ranas apestosas. Hoy se adoran las cosas materiales, la seguridad financiera, y adoramos la sensualidad. Y Dios dice, si tan solo entregas tus posesiones, yo te daré verdadera seguridad. Si me entregas tus afectos, te daré verdadero y genuina amistad. Pero debemos hacer lo que hizo Abraham. Abraham salió y construyó ese altar y luego tomó ese hijo único a quien amaba, y lo puso sobre el altar y luego levantó el cuchillo y murió emocionalmente para ese hijo. Y luego Dios dijo, ahora veo que no me negarás tu afecto más preciado. Ahora puedo obrar sobrenaturalmente y poderosamente a través de ese hijo. Y eso fue lo que Dios hizo. Así que, ¿qué es lo que hay en tu vida que te ocasiona ira, ansiedad? ¿Podríamos tomar eso ahora mismo y podríamos visualizarnos arrodillados ante el altar de Dios para decir, Dios, yo te entregaré a ti estas cosas que me han ocasionado ira y ansiedad, y voy a permitir que tú las tomes y hagas con ellas lo que tú desees. Y si tú las tomas y haces con ello lo que tú quieras, lo que hagas te lo voy a agradecer. Y si hacemos eso, tendremos toda una nueva experiencia emocional e emocionante con el Señor. Y luego entenderemos lo que realmente significa ahí en la Escritura, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios se deleita en que tú y yo experimentemos el verdadero mensaje de la cruz, levantando nuestro propio altar y dedicando sobre ese altar todo lo que Dios nos ha dado. Creo que sería algo maravilloso hacer eso ahora mismo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Ahora, quisieras visualizarte arrodillado ante el altar de Dios para tomar esas cosas que Dios te ha dado, tu ego, tus derechos, tu salud, tus posesiones, tu reputación, tu música,
tu futuro, quisieras tomar todas estas cosas y decir, Señor, ahora mismo te entrego estas cosas, los coloco sobre tu altar, sin condición alguna. Tú puedes tomarlo, bendecirlo, romperlo, lo que tú gustes. Y te agradeceré, hagas lo que hagas. Y luego, Dios podrá obrar sobrenaturalmente a través de aquello que le entregas a Él. Conquista la ansiedad, conquista la ira, entregándole a Él estas cosas. ¿Quisieras hacer eso ahora mismo? No te aferres a las mismas cosas que te ocasionan ansiedad e ira. Si estás entregándole a Dios una o más cosas ahora mismo, y realmente lo haces en serio, ¿podría ver tu mano brevemente? Gloria a Dios. Qué maravillosa manifestación visible. Padre Celestial, gracias por ser el Dios poderoso que eres. Gracias por tomar estas cosas y gracias porque eres capaz de obrar sobrenaturalmente a través de ellas para mostrarte poderoso a favor de aquellos que están presentes aquí. Señor, te pido que tú manifiestes tu poder, tu vida, tu verdad en la vida de cada uno de los presentes al colocar estas cosas sobre tu altar y te obedecemos en respecto a ellos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.